Se abrirán nuestros ojos y también el Señor hace arder nuestro corazón para activar nuestra fe. Para activar nuestra fe. En Lucas 24, cuando el Señor se describe y se narra la resurrección, nos dice en el verso 25 que cuando Jesús vino a estos caminantes que iban de regreso y que iban tan desconcertados, estaban tan confundidos y sobre todo tristes del desenlace fatal de la cruz. Ellos no esperaban, no estaban preparados para lo que sucedió. Ellos esperaban que Jesús, como el Mesías prometido a Israel, la palabra Mesías ungido se traduce al griego como Cristo y del hebreo como Mesías ungido, se refiere a un rey que esperaba a Israel que viniera a salvarlos de sus enemigos, y en este caso del dominio del Imperio Romano. El Imperio Romano había tomado dominio de la tierra de Israel en los últimos 70 años. El Imperio Romano ya tenía hegemonía en todo el mundo antiguo, pero ahí en la tierra de Judea no tenían dominio hasta 70 años antes. Y ellos esperaban que Jesús se manifestara como un líder político y militar, como en la historia de Israel había ocurrido con sus ungidos. Y ellos estaban muy tristes por ese desenlace fatal, y dice la palabra que Jesús vino y no le reconocieron, y se unió a ellos en el camino y les preguntó por qué estaban tristes. Y ellos le respondieron: ¿qué no sabes lo que ha sucedido? Pues ¿dónde estabas? Y ellos le hablan, hablan aquí de lo que ellos pensaban que había sucedido. Y podemos identificarnos con la incredulidad de estos caminantes, porque tenían toda la evidencia para creer y no creían. Y es lo que a veces nos pasa, que tenemos toda la evidencia para creer y confiar en el amor de Dios, en su bondad y en su poder, que se manifiesta para dar respuesta, y seguimos dudando. Y dice que eso pasó con ellos, porque todavía le dicen: y sí dicen que resucitó, que unas mujeres fueron al lugar de la tumba y no lo encontraron, y dicen que vino un ángel y les dijo que él había resucitado, pero este es el tercer día después de que él murió en la cruz. Y pues seguían dudando, y tenían delante de él a Jesús y no le reconocían. Y eso puede pasarnos, eso sucede, no solo a los caminantes les pasó. Creo que este es el mayor conflicto de la vida espiritual: estar viviendo como si nada hubiera sucedido, escuchar tan buenas noticias y que nuestra vida no sea transformada por lo que el Señor ya hizo a nuestro favor. Esto creo que es esta es la tragedia con la que podemos vivir en la vida espiritual. En Marcos capítulo 6, verso 6, dice que el Señor no pudo hacer milagros en Nazaret, cuando fue al lugar donde él había crecido, no donde nació, porque él en realidad nació en Belén, para cumplir la antigua profecía de que un hijo de David, un descendiente de David, vendría a Israel y tomaría el trono y gobernaría en un reino que no tendría fin. Por eso Israel esperaba este Mesías, porque ellos esperaban que diera comienzo un dominio en todo el mundo y que este reino no terminaría. Y dice que en Nazaret, donde ellos le conocían y estaban tan cercanos y familiarizados con él, pues lo menospreciaban, porque como lo habían visto desde niño jugar y crecer, y no nació en Nazaret, pero ahí se crió. Y a veces esa familiaridad nos puede confundir, esa cercanía, esa confianza, al punto de que hacemos invisibles a los que tenemos delante de nosotros. Eso pasó con Jesús y pasa también con los siervos de Dios, que a veces esa cercanía y familiaridad trae esa confusión. Sí.
Y decían que él no es el hijo del carpintero y sus hermanos no son. Y dice que Jesús estaba asombrado, así dice, asombrado de la incredulidad que había en Nazaret. Asombrado. Y no pudo hacer, dice ahí, un milagro, sino solo algunos milagros. Qué interesante, Él es el Hijo de Dios, es Dios mismo viniendo al mundo en apariencia de hombre humano para tomar nuestro lugar y morir en esa cruz. Qué interesante que Dios tenía que venir de los cielos, descender de los cielos, y por eso un título de Jesús, del Hijo de Dios, era Emmanuel, que significa Dios con nosotros. No era su nombre, era un título con el cual él era identificado como Dios, y decía, sí, ella era Dios y estaba con nosotros. El Evangelio de Juan en el capítulo 1 habla de esta manera, y los estudiosos de la Biblia lo consideran esta escritura como el Génesis del Nuevo Testamento, porque dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y sí, y dice: y vimos su gloria como del único Hijo, del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Observo otra vez la expresión, gracia y verdad. Y vimos su gloria, dice, y tabernaculizó, dice en el original, para estar con nosotros. Es decir, así como ellos tuvieron una tienda en el desierto, en la cual en esa tienda Dios se manifestaba, dice que Jesús vino como la tienda en el desierto, tomando forma de hombre, tomando una habitación de carne, haciéndose hombre, tomando una habitación, el Dios que creó, el creador del universo, tomando forma humana. Y cómo dice que no pudo hacer ahí muchos milagros. ¿Qué significa eso? Significa que Dios se va a manifestar a través de nuestra fe. Significa que cuando Romanos capítulo 8 verso 30 al 32 dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, no rehusó, sino lo entregó por todos nosotros, y nos dará con él todas las cosas, está diciendo que todo nos ha sido dado por lo que Jesús hizo a través de su vida, de su muerte en esa cruz y de su resurrección. Él ya hizo todo a nuestro favor. Pero entonces lo que sigue es abrir los tesoros que hay en el cielo para nosotros. Entonces lo que viene es que abramos los regalos. Entonces sí, es necesaria que a través de nuestra fe, es necesario para que Él se manifieste, que encuentre fe. Por eso Jesús dijo: pero hallará fe el Hijo del Hombre cuando Él venga de regreso en la tierra. Todavía habrá fe cuando yo regrese a la tierra, porque está ya muy próximo, que el Señor ya viene. Y si les digo más, se van a caer de la silla. Y voy a dar un estudio sobre esto para los que quieran oír y se preparen, y preparen a su familia de lo que viene en estos años, de aquí al 2028. Pero el Señor Jesús dice: hallará fe. Entonces quiere decir que el Señor nos está declarando esto para que veamos la importancia que tiene el que nosotros estemos activando nuestra fe. Y luego no solo eso, sino que vemos que cuando el Señor Jesús en Lucas 18:7 habla de una historia de la viuda, ¿recuerdan? Y el juez duro, y dice que ella venía y molestaba al juez, y lo molestaba y le insistía que le hiciera justicia.
Ella había sufrido una injusticia y venía con ese juez duro y le insistía, y ya el juez estaba harto. Y Jesús dice, y como el juez ya estaba harto de que se le encontraba en todas partes y todo momento estaba sobre de él, acosándolo, el juez dijo, ya, voy a hacerle justicia nada más por lo molesta que resulte esta señora. Y dice Jesús, ¿cuánto más mi Padre no hará justicia a sus escogidos? Si un juez duro, que no le importaba nada, por la insistencia y la perseverancia de esa mujer, decidió hacerle justicia y dejar de tenerla encima de él, ¿cuánto más mi Padre, que no es un juez duro? ¿Cuánto más mi Padre, que es un Dios que tiene tanta misericordia, que es bueno? Y dice Santiago 1:17, que Él es el Padre de quien desciende, de quien viene. Él es la fuente de quien viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Dice, desciende de lo alto. Entonces dice Jesús, ¿cuánto más mi Padre, que los ama, que es bueno, que tiene misericordia? Es decir, que Él responde con bien al mal. Eso es misericordia. Que Él no nos da conforme nuestras obras, sino Él, a pesar de nuestros errores, a pesar de todo lo que le fallamos, Él es bueno y sigue siendo bueno. ¿Cuánto más? Dice, no hará justicia a sus escogidos. ¿Cuántos escogidos hay aquí el día de hoy? Aquellos a quien ya han conocido el amor de Dios. Eso significa que fuiste escogido. Gracias, qué bueno que levantaste la mano, porque sí es verdad. ¿Cuánto más no hará justicia a sus escogidos? Dice, que claman a Él día y noche. ¿Se tardará acaso en responderles? Escuchen, ¿se tardará acaso en responderles? Entonces, qué interesante, ¿no? Que el Señor Jesús dice luego en Mateo 6, el 30 al 33, dice, no se afanen por su sobrevivencia en ese mundo, no se afanen, no se angustien por el pago de la renta, de la luz, del agua, del internet, sobre todo del internet. No se angustien, qué han de comer, qué han de beber. Dice, porque, pues, pero ¿por qué? ¿Por qué no debería angustiarme por la situación que estoy viviendo cuando hay una adversidad? Dice, porque mi Padre que está en los cielos sabe de qué tiene necesidad. Entonces nos dice eso para que entendamos que aunque el Padre sabe qué necesitamos, Él está esperando que activemos nuestra fe y que estemos clamando para que nos haga justicia y que estemos orando, pero sabiendo que ya todo nos ha sido dado. Por eso Jesús dice, porque todo el que pide recibe. Todo el que pide recibe. Cualquier cosa que tú le pidas al Señor, en ese instante que se lo pides, lo puedes recibir. Y en Marcos 11:24 dice, por eso les digo que si ustedes tienen, aunque sea la fe tan pequeña, como del tamaño de un grano de mostaza, si ustedes tienen una fe, aunque sea tan pequeña, les digo de verdad, verdaderamente les digo, que todas las cosas por las que piden y oran, si creen que las han recibido, di conmigo, recibido. Si creen que las han recibido, entonces vendrá. Entonces nos está diciendo que nuestra fe nos hace recibir lo que ya nos fue dado. Ya nos fue dado, pero tenemos que recibirlo. ¿De acuerdo?
Entonces, por eso es tan importante identificar nuestro llamado. Nuestro llamado. Y por eso el tema que tengo el día de hoy para compartir aquí es sanando la fe para reinar en la vida. Dilo conmigo, sanando la fe para reinar en la vida. Necesitamos activar nuestra fe y sanar nuestra fe para reinar en la vida. Porque Dios te ha llamado a reinar sobre la pobreza. Para que el dinero, no seas esclavo del dinero y trabajes o tengas negocio para servir al dinero, sino para reinar sobre la pobreza. Que el dinero sea un esclavo que te sirva a ti, porque has entendido que tu llamado es reinar sobre la pobreza, sobre toda maldición de pobreza. Por eso 1 Timoteo 6:17 dice: dile a los que tienen mucho que no pongan su confianza en lo que tienen. Los que se sienten muy seguros por su negocio, su trabajo, el dinero que tienen, que no pongan su confianza en eso, porque las riquezas son inciertas. Diles que pongan su confianza en el Dios vivo, que es el que les da todo eso en lo que ustedes ponen su confianza. Wow. Y en lo que dependen de un trabajo, un negocio, una profesión, dinero. Diles que pongan su confianza en el que les ha dado lo que tienen y todo lo que tienen. Que pongan ahí su confianza, porque las riquezas son inciertas, dice. Que pongan su confianza en el que nos ha dado todo lo que tenemos, dice, porque Él es el que nos da todas las cosas, número 1. Número 2, en abundancia. Y número 3, para que las disfrutemos. Entonces se trata de reinar en la vida, activando nuestra fe. Activando nuestra fe. Y esto no es solo una conferencia, esto es todo un coaching. En el discipulado, en la temporada que viene, vamos a entrar en lo más profundo. Qué increíble ha estado el discipulado. Porque lo que estamos impartiendo en el discipulado profundiza lo que aquí recibimos. Y vamos más profundo. Y esto discipulado, prepárense porque va a estar tremendo esta temporada que viene. Aquí nada más les voy a dar la introducción. Porque esto es para un coaching. ¿Por qué? Ok. Entonces Dios te ha llamado a reinar sobre la enfermedad, sobre la muerte. Dios te ha llamado a reinar sobre la adversidad. Porque cuando la fe se activa, lo que haces es despertar al Señor que está en ti. Porque el Señor, anunciamos su muerte hasta que Él venga cuando partimos el pan y la copa. Pero no solamente anunciamos su muerte declarando que Él vive y vive dentro de nosotros. Y vive en nosotros para manifestarse a través de nosotros. Y Él nos ha dado la fe a través de la cual podemos activar su grandeza, su gloria y su poder. Y todavía no solo eso, estamos bajo juramento, bajo promesas y bajo pacto. Ya no podemos seguir viviendo con incredulidad, ni angustiados, ni preocupados, ni con menosprecio, ni con inseguridad, ni con temor de lo que estemos viviendo. Podemos reinar sobre toda adversidad. Y podemos reinar también sobre nuestra alma, para que nuestra alma esté subordinada y podamos ver como Dios ve, y podamos ver nuestra vida como Dios la ve. Y por tanto andemos como es digno. Andemos como es digno de la grandeza, de la gloria y del poder de Dios. Amén. Ok. Vamos a la escritura para orar entonces ahí en Salmos 8. Dice: oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra.
Has puesto tu gloria sobre los cielos. Dice, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, cuando veo esto, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Y dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de sus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Señor, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Cuando el salmista viendo la creación de Dios, Dios le habla en la creación y le lleva a abrir los ojos y darse cuenta del destino de grandeza que Dios al que Dios nos ha llamado. Y dice, lo coronaste, lo pusiste a señorear, a gobernar sobre todo lo que existe. Dice, cuán grande eres. ¿Cómo pudiste darnos a nosotros? ¿Cómo pudiste darnos esa autoridad? ¿Cómo pudiste a nosotros darnos tanto dominio, tanto poder? Es lo que está diciendo. ¿Están listos, familia? Levanta tus manos conmigo. Así es, bendito Padre. Te damos tantas gracias que aquí al leer lo que está escrito en la Biblia oímos, Señor, tu voz hablar a nuestro corazón. Te damos tantas gracias que aquí en tu presencia tú nos hablas. Tú no estás callado, Señor. Tú nos hablas y estás hablando a cada uno de nosotros de una manera personal e íntima. Te damos tantas gracias por amarnos tanto, por ser tan bueno, porque tu misericordia es para siempre. Te damos tantas gracias porque al hablarnos, al oír tu palabra, Señor, tú vienes renovando nuestra mente, sanando nuestro corazón. Y tú, Señor, nos haces vivir en una nueva realidad en la cual tú nos has destinado a reinar en la vida. Sí, gracias, Padre. Di conmigo, en el nombre de Jesús, recibo tu poderosa palabra, creyendo que yo soy quien tu palabra dice que soy, que tengo lo que tu palabra dice que tengo y que puedo hacer lo que tu palabra dice que puedo hacer. Está hecho en el nombre de Jesús. Una vez más, dale un fuerte aplauso en alabanza y adoración. ¿Bien? Wow. Gracias, familia. Así es, sí. Y en primera de Juan 5, 14, 15 dice, hablando de nuestra fe y la respuesta de nuestra fe. Porque si yo estoy comprometido a discipularte, iglesia, y enseñarte para que tú estés seguro que hay respuesta de Dios. Y dice ahí primera de Juan 5, 14, 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Ok, David? Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué sucede? ¿Recuerdan? ¿Qué sucede? Sí. Amén. Aquí la pastora Erika, ¿verdad? Me apoya. Él nos oye. De eso se trata. No de pedir y de pedir y de pedir, se trata de que Él nos oiga. Y ya nos dijo que Él nos oye. Todo el que pide recibe. Y no solo eso, la razón es que en realidad Él ya nos dio todas las cosas. Se trata de tomarlo. Se trata de recibirlo, de adueñarnos, de apropiarnos de todo lo que nos ha sido dado, de vivir como herederos
disfrutando de todo lo que nos ha sido dado como herencia, de abrir los regalos de los cielos, abrir los tesoros de los cielos que ya nos han sido dados. ¿De acuerdo? Pero no son como esos regalos que no sabes qué hay adentro. Más bien, tú vas a abrir un regalo que ya sabes lo que hay ahí, pero hay que abrirlo. ¿De acuerdo? Y dice, y sabemos, verso 15, y sabemos que si Él nos oye, ¿qué sucede? ¿Qué dice que sucede? Y si Él nos oye, ¿qué sucede? Pues nada más Él nos oye. No, ¿qué dice? Que si nos oye, ¿qué sucede? Dice que tenemos. En el momento, está en tiempo presente. En el momento en que tú pides, recibes. En el momento en que tú le pides alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y dice que cuando Él nos oye porque le has pedido algo conforme a su voluntad, tenemos. Lo tenemos. No lo tendremos. No lo tendremos el día que eso suceda. Lo tenemos desde antes de que eso suceda. Porque eso es la fe. Hebreos 11:1. Dice que la fe es la seguridad, la certeza, la convicción de las cosas que se esperan. Tener fe es tener seguridad en algo que ya lo tengo y que estoy esperando que se manifieste. Tener fe es tener la seguridad. Hay que tener cuidado cuando decimos por fe, porque decir que algo que hacemos o creemos por fe, podremos estar expresando incredulidad. Porque si tú cuando dices es por fe, como diciendo pues ojalá. Una vez recuerdo que tuvimos a alguien con nosotros, un profesionista que llevamos a Cristo. Él era muy orgulloso, muy prepotente. Tuve un tiempo muy difícil. Lo llevamos a Cristo. Y él se quedó sin empleo 2 veces. Y un día oré por él así con fe, uniéndome a su necesidad para que se le diera una oportunidad. Y me dice, ojalá. Ojalá significa que no tienes nada ni lo tendrás. Ojalá. Cuando alguien te desea el bien, no digas ojalá. O al menos no lo declares, porque aunque seas incrédulo, porque cuando Juan el Bautista iba a nacer, su padre, pues lleno de incredulidad, porque el ángel le dijo que aunque eran ya muy viejitos, les iba a dar un hijo. Él no lo creyó y entonces quedó enmudecido. Y eso significa que Dios le tapó la boca para que no dijera algo que tendría un efecto. La incredulidad habla y es una fe contraria a la fe de Dios. La incredulidad es una fe contraria a la fe de Dios. Entonces mejor callamos al viejito, man. Si no ayuda, pues que no estorbe. ¿Y cuándo creen que se volvió a hablar de nuevo? Cuando nació el bebé, al que llamaron Juan. Él tenía que haberle puesto Zacarías, pero Dios le dijo, no, le vas a llamar Juan. Y cuando lo llevaron, ¿cómo Juan? Si tú te llamas Zacarías. Hasta que nació pudo hablar. Lo cual quiere decir que pues ya que había ocurrido el milagro, ya no importaba lo que dijera. Pero hay personas que hasta que no vean, no creen. Y aquí es que tú verás cuando lo creas. ¿Ok? Así que elige gobernar. Iglesia, elige tú gobernar. Porque cuando tú eliges gobernar y tomar las llaves del reino, ¿no? El Señor dijo, el infierno no prevalecerá en contra de mi iglesia. Lo cual quiere decir que tenemos autoridad para cerrarle la puerta del infierno a la gente que va camino allá, que no conoce la salvación de Dios. Y al no conocer la salvación de Dios y no recibir la vida de Dios, está camino a perderse, dice.
Por muy religioso que sea, si no tiene la vida de Dios, aunque sea religioso, está en riesgo. Entonces dice ahí, el Señor les dice: y yo te daré las llaves del reino, y todo lo que ates y desates en la tierra será atado y desatado en los cielos. Así que todo va a comenzar ahora en la tierra, porque el cielo ya hizo todo. Ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él ya nos bendijo. Ya está hecho. Como gritó en la cruz, todo está consumado. Pero necesitas usar las llaves del reino. Y es lo que tú declaras, cuando tú oras, cuando tú hablas, tiene un efecto poderoso. Y por eso es importante la atmósfera en la que vivimos, para que nuestra fe no se hunda, no sea saboteada ni bloqueada. Porque el Señor dice: levanten a Dios manos santas sin ira ni contienda. Entonces, si vamos a levantar manos a Dios, dice, es la única vez que Él habla de lo que debemos de cuidar a levantar nuestras manos. Tú pensarás en el peor pecado, en el más vergonzoso, en lo más desagradable, en lo más repugnante. Pues ahí Dios dice que cuando levantes manos a Dios, sean santas, porque no estén sucias por la ira y la contienda. Lo que está diciendo: tú me adoras, estás con conflictos en la familia, es una fuente de conflicto, de pleito, de enemistad, de separación, y tú levantas manos a mí, es como si no lo hicieras. Si tú me estás adorando, pero estás resentido y amargado por tus padres, o por tu padre en lo particular, o por alguien que te lastimó, te ofendió, y tú quieres levantar a mí manos, es como si no las levantaras. No va a tener un efecto, porque está diciendo: levantar a mí las manos tiene un efecto. Yo todo el tiempo en la adoración siento levantar las manos. Si Dios está aquí, no puedo estar así. Si Dios está aquí y lo siento, voy a levantar mis manos. Si no lo siento, pues como si estuviera en el cine o en el mercado. Pero si siento su presencia, yo no me puedo quedar callado, y mi lenguaje corporal lo va a expresar. No nada más lo estoy pensando, lo va a expresar. ¿No? No puede ser que cuando algo te causa tanta emoción estés así. Véanme, estoy emocionado. No puede ser. Por más reservado o callado que seas, introvertido, yo sé que al menos vas a hacerle: estoy emocionada. Algo es algo, ¿no? Pero aún eso es transformado por el amor de Dios. Nos volvemos expresivos, exuberantes, extrovertidos. El amor de Dios, la alegría de Dios, no puede ser que tú sigas siendo tan serio y reservado. Se tiene que ver por algún lado. No sé. Elige gobernar. Porque cuando tú gobiernas, cuando tú reinas en la vida, tú estás decretando la voluntad de Dios. Si tú decretas la voluntad de Dios, ya no eres tú el que está orando y pidiendo algo. Es tu boca, es un medio a través del cual Dios se va a manifestar para que tú vivas en la nueva realidad que ahora tenemos en Cristo. Y a través de lo que decimos, el poder de Dios se va a manifestar. Entonces, por eso tenemos que, cómo hablamos, cómo conversamos, que nos detengamos a hablar incredulidad, temor, angustia. Entonces, por eso es que con esta conferencia, esta prédica, estoy entrándole a una pregunta, y es muy importante para nosotros en la vida espiritual. ¿Cómo podemos nosotros poseer
a través de nuestra fe. ¿Cómo podemos poseer? Porque el Señor ya conquistó. Él ya conquistó la enfermedad, la muerte, la pobreza. Él rompió la maldición de pobreza. Él rompió la maldición de enfermedad y de muerte. Entonces la pregunta es, ¿por qué si Dios hizo tanto, nosotros seguimos viviendo así? Y la respuesta es porque soy responsable. Di conmigo, soy responsable. Si dice que ya Dios me dio todas las cosas en abundancia para que las disfrute, yo soy responsable de recibir lo que me dieron. Dios te lo da, pero tú todavía lo tienes que recibir. Es como la salvación. ¿Cuántos creen, cuántos saben que Jesús murió en la cruz por todos? Por todos. Por la persona que tú consideres más indigna por todo lo mal que ha hecho. Murió por todos. Pero solo aquellos que reciban, dice, es lo que dice. Todos aquellos que crean y reciban. Porque dice Juan 1:12, mas los que le recibieron a él, mas los que le recibieron a él, los que creen en su nombre, Juan 1:12, les dio. Todos los que creen son los que reciben. Una persona que cree es alguien que recibe. Si tú crees en la mente, no es suficiente. Necesitas recibirlo. Ah, sí, yo sé, he oído. ¿Pero lo crees? ¿Lo has recibido? Porque entonces cuando lo recibimos, tenemos lo que Él nos ha dado. Entonces tenemos una responsabilidad. Y en este coaching que vamos, el día de hoy estoy anunciando que vamos a estar impartiendo, en este coaching se trata de desarrollar la habilidad que tú tienes por medio de la fe para poseer lo que ya Él ha conquistado. Recuerdan en la historia de Israel, en Josué capítulo 1, del verso 1 al 6, Dios le dice a Josué, levántate, una vez que Moisés se muere. Y era terrible para Israel, era su líder histórico. El líder que había desafiado a Faraón y los había sacado de una esclavitud de 430 años, había muerto, no tenía líder. No había papá en casa. ¡Qué tragedia! Pero el Señor le dice a Josué, levántate. Levántate. Y dice, posee la tierra que yo les he dado. Y ya se las había dado. O sea, ellos tendrían que entrar en guerra con los enemigos. Por eso en Números 14, cuando vienen los informantes a hablarles de lo que habían visto en la tierra, porque ellos pidieron, pues mándanos un anticipo, ¿no? Manda a alguien que vaya adelante y nos diga cómo está ya la situación. No necesitaban hacer un reconocimiento del territorio. Dios les dijo que les había dado esa tierra. Eso era suficiente. Aunque no hubiera nada, ellos, si hubieran tenido confianza en Dios, ellos hubieran caminado adelante sabiendo que cualquier obstáculo y dificultad y oposición que encontraran no los iba a detener, eran imparables. Di conmigo, imparable. Di conmigo, soy imparable. Levanta tu mano y di conmigo, soy imparable. Dilo, soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Dile, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ajá. ¿De acuerdo? Porque en realidad me están siguiendo, se darán cuenta que somos imparables. Y que entonces aquí se trata de usar las llaves del reino. Porque todo va a comenzar ahora en la tierra. El cielo ya lo hizo. Y el cielo está esperando que tú le creas, lo recibas y abras los tesoros, abras los regalos. Pero es nuestra responsabilidad.
Y cada uno de nosotros necesita crecer en la vida espiritual para poder vivir de esta manera. Esto es vivir la vida cristiana. Si tú no le entras a esto, estás ajeno. Estás sufriendo pérdida, solo estás oyendo, solo tienes información, pero no estás teniendo la experiencia. Y la paternidad espiritual consiste en formar hijos que vivan la experiencia. Eso es paternidad. Por eso la palabra dice, los ancianos están por encima de los profetas y los maestros. Pablo decía, ustedes tendrán muchos maestros, pero solo un padre. Así que no los apantallen los maestros, decía. Es más, en los postreros tiempos muchos se amontonarán a maestros que los van a engañar teniendo comezón de oír, porque no vieron, no escucharon, ni se alimentaron con la paternidad espiritual que Dios les estaba dando. ¿De acuerdo? Porque solamente los hijos pueden comer de tu mesa. Tú puedes ser buena onda y un día invitar a un niño que encontraste en la calle y ofrecerle de comer en tu casa, pero eso no lo hace tu hijo. Entonces, Dios ha traído paternidad porque es la forma de alimentar a su iglesia, de hacerla crecer a la madurez, porque nos alimentamos de lo que oímos. No. Y honramos lo que oímos. Porque cuando hay filtros, y yo me reservo el derecho de creer lo que a mí bien me parece, y no es lo que Dios dice en su palabra, entonces ahí hay pérdida. Porque no me estoy alimentando de la paternidad de Dios. Entonces Dios te llama a reinar en la vida, a sanar tu fe, a activar tu fe para sanar en la vida. Y es muy importante cuidar la atmósfera. Y de eso voy a estar hablando profundamente. Cuidar las relaciones que tú tienes con tu familia en el matrimonio y las personas que te rodean, las personas que han estado o estuvieron cerca de ti. Es muy importante. Es muy importante. Es más importante que tú no estés fracturado en tu fe. Por eso tenemos que hablar de cómo la fe toma dominio en espíritu, alma y cuerpo. Este cuerpo que tenemos, tu cuerpo, si tú te ves en el espejo, es la evidencia de dónde está la causa de tu angustia, tu temor, tu amargura, tu resentimiento, tu menosprecio, tu soberbia y tu orgullo. Este cuerpo, ese es el conflicto en la vida espiritual. Ese es el conflicto que tenemos en la vida espiritual. Que constantemente tenemos que estar manteniendo dominio y autoridad sobre lo que sentimos. Y eso proviene de nuestra condición humana separada de Dios. Por eso a veces vienen pensamientos que tú no desearías. Vienen recuerdos dolorosos que tú quieres alejar de ti. Porque es por esta condición que un día va a cambiar. Cuando venga el Señor y seamos resucitados, transformados en un cuerpo de gloria, se acabará el conflicto por siempre. Esto es mientras estamos aquí, en esta condición humana. Pero esa es la razón del conflicto. ¿De acuerdo? Entonces, eso estaremos ministrando. Tú decreta, cuando tú gobiernas, tú estás decretando la voluntad de Dios. Y por eso, número 1, es necesario conocer el corazón de Dios, el corazón del Padre. Y por tanto, conocer la voluntad de Dios para mí. Y como su voluntad es buena, agradable y perfecta, tú en la Biblia solamente vas a encontrar una confirmación de todo el bien que Dios quiere hacer en tu vida y ya hizo a través de Jesús. Dice Romanos
Dice Corintios 8:9, dice, ya saben la gracia. Esta es la nueva realidad. Esta es la nueva realidad, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo Él rico, se hizo pobre para que ustedes, por su pobreza, sean enriquecidos. ¿Cuál es la nueva realidad? Según esto, ¿ser rico o ser pobre? Si tú no eres pobre, ¿qué eres? Si tú no eres rico, ¿qué eres? Aquí no entra la clase media. O eres rico o eres pobre. Di conmigo, gracias Señor, porque me has enriquecido. Te hiciste pobre para enriquecerme. Y dile, gracias Señor, soy rico. Soy rico. Y así te puedo mostrar lo que la Biblia dice de nuestra situación. Y tú vas a encontrar que siempre Dios, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Si tú tienes dudas si eso que le pides a Dios es su voluntad, pues solamente tienes que confirmarlo en su palabra. Si tú conoces la Biblia, vas a recordar promesas de Dios y lo que Dios habla acerca de este asunto, y te va a dar un principio. Entonces, ¿qué les digo a los jóvenes y a las personas que desean casarse? Pues que tomen lo que Dios dice. Y dice, el que haya esposa, haya el bien y la benevolencia del Señor. Entonces, señoritas, mujeres preciosas, si tú entras en esta realidad, tú estás para que te hallen, no para ver a quién te agarras, ¿ok? Sino deja que te hallen. Porque cuando Dios habla de hallar, está hablando de que hay alguien que va a estar buscando, pero va a estar buscando un tesoro. Porque dice, el que te halle, hallará el bien. O sea que hay alguien que te va a buscar si tú crees que te van a hallar. Si tú crees que tú eres la que tiene que atrapar o conquistar o seducir, pues estás fuera. Esa es la realidad de este mundo. Pero si tú te vas a esta nueva realidad, Dios dice, yo voy a hacer que te hallen. Yo voy a hacer que te hallen. Y ahí tienen a Vania y a Omi. Omi en Guadalajara, sin conocer a Vania, sin conocer a Dios. Y Vania acá. Y luego puedes ver en cómo Dios opera en el mundo espiritual en Génesis 24, en la historia de Isaac y Rebeca. Y tú verás cómo ángeles vienen. Y Dios hace esto. Pero más exactamente hace esto. Aquí está Vania. El que haya esposa, haya el bien. Por eso oré el otro día así por Diego, ¿verdad, Diego? Que él la encuentre. Y si él está buscando, si él dice, ay, Dios dirá. No, pues tú tienes que buscar. Pero no en el sentido de andar en iglesia a ver con quién. Así conocimos un joven líder que andaba de iglesia en iglesia, viendo a ver qué se encontraba. Pero mira, si tú estás buscando, aún ahí. ¿Cómo está eso? Isaac estaba en su casa. Venía del pozo del viviente que me ve. Qué interesante. Él iba a un lugar a beber de Dios. Y diciendo, tú me ves. Tú sabes, Señor, que yo me quiero casar. Tú sabes que quiero una esposa. Tenía 40 años de aquel tiempo. No era lo mismo. Allá en esa época vivían fácil 90, 100 años o más. Así que era un chavo de 40 años. Venía del pozo, había bebido. Él estaba buscando, pero no andaba en Canaán viendo a ver qué cananita. Dios le dijo, no, su padre le dijo, no quiero que te cases con nadie de aquí.
porque Dios tiene un principio de separación y luego une. Y entonces, ¿cómo? ¿Y cómo voy a casar? Aquí no hay nadie. Ni con la vecina más bonita, Miscanán, nadie. ¿Cómo me voy a casar? ¿Y cómo le busco? Porque él estaba buscando en la fe, ¿no? Pero vino su prueba. Cuando ve de lejos que vienen los camellos y ve al sirviente de su padre, Eleazar, y ve que viene con alguien y ¿qué es eso? Se ve que era una sorpresa. Él no estaba, ¿cuándo llega? ¿Cuándo llega con mi esposa? No sabía nada. El padre le había dicho a su siervo, ya estoy muy grande. Soy millonario, pero ya estoy muy grande. No puedo hacer ese viaje. Ve, por favor, te encargo, trae la esposa a mi hijo, a mi heredero. Wow. Yo sí quiero vivir eso, ¿no? Tú puedes hacer tu propia historia, pero eso es inspirador. Y entonces ve de lejos, y cuando le acercan a la novia que va a ser la esposa, ¿cómo creen que venía? ¿Con una máscara del santo? No, traía velo, o sea, solo se le veían los ojos. Yo nada más, aunque hubiera visto a Erika solo los ojos, con eso habría caído rendido a sus pies. Eso sería todo para mí, ¿verdad? Exacto. Entonces imagínate, hay quienes dirían, no, pues como nada más los ojos, ¿no? Y entonces cuando la acerca y le explica el siervo, él tiene que tomar una decisión. El amor es ciego, love is blind. No podía ver quién era esa persona, pero él estaba buscando y había hallado. Mira nada más. Wow. Así que, número 1, es necesario conocer el corazón de Dios. Y que para ti sea importante conocer el corazón de Dios en cada asunto de tu vida, donde tú quieres recibir el bien de Dios y todo lo bueno que Dios quiere hacer por ti. Número 2, así que es mejor esperar. Y no te preocupes por esperar. Pero cuando Dios te muestre su corazón para ti, créeme que todo se va a acelerar. Todo se va a acelerar. Número 2, tomar nuestra posición, nuestro verdadero lugar. Es identidad de realeza, de grandeza, lo que hace que las cosas vengan a nosotros y las personas vengan a nosotros. Estoy terminando, ¿ok? Porque dice el Señor Jesús, mas ustedes, a diferencia de los que buscan el dinero y cómo sobrevivir en este mundo porque no me conocen, ustedes no, ustedes busquen primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y recuerdan la viuda que clamaba por justicia? Entonces quiere decir que así debe ser nuestro clamor. Señor, hazme justicia. Porque la justicia de Dios hizo que tú seas su heredero de todo su bien y de todas las cosas buenas que quiere para ti. Entonces, y todas las demás cosas, dice, vendrán a ti. La palabra es, serán añadidas, serán atraídas, se apegarán a ti. Te transformas en un imán si buscas el reino. ¿Cuántos quieren buscar el reino? Buscar el reino, poner primero el reino, la autoridad, el dominio y la influencia de Dios en tu vida hará que tú hagas su voluntad. Y eso hará que tú te transformes en un imán de todo el bien de Dios. Vendrá a ti, porque es por quien tú eres que las cosas vienen a ti. Y lo que vamos a enseñarte, iglesia, es a vivir dignamente.